Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo. Hoy, como cada vez que sale un nuevo episodio, tenemos a un invitado especial. Una de las maravillas de este podcast es que me ha permitido viajar por el mundo sin salir de la casa. Y hoy nos estrenamos con país nuevo, Chile. Tenemos a un invitado desde este vecino país que conocí hace muy poquito y la verdad es que hemos creado una amistad muy interesante, muy bonita. Hemos podido compartir y apoyarnos ahí con Carlos, que es mi invitado de hoy, de varias maneras. Así que creo que vamos a poder aprovechar muchísimo, muchísimo hoy a Carlos. Recuerda que tú puedes unirte a los episodios, a la grabación de los episodios en vivo, si estás suscrito en pensamientopersuasivo.com, donde además de poder unirte a los episodios, pues vas a recibir un regalo cuando llegas de cómo escribir anuncios que puedan ser convincentes, tan convincentes como un buen bikini, es exactamente como se llama la guía, y además consejos sobre email marketing, consejos que trato de enviar a diario o casi a diario, siempre que haya algo bueno que compartir, pues se los voy a compartir por allí. Y justo vamos a conversar un poquito con Carlos de cómo hacer para gestionar todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, Carlos, bienvenido. Déjame primero darte la bienvenida. Cuéntanos un poco sobre ti y de qué vamos a conversar hoy. Hola Javier, bueno, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación. En la semana pasada te diste una vuelta por allá por mi podcast Emprendedores Online, estuvimos conversando, así que me gusta repetir ahora a la inversa y además poder seguir compartiendo contigo y con tu audiencia. Bueno, mi nombre, como dijiste, es Carlos Astudillo, soy chileno, vivo aquí al de la cordillera de los Andes, tengo 38 años, tres hijos, una esposa. Y cuando me preguntan un poquitito a qué me dedico o qué hago, ¿no? Siempre parto con esta definición. En primer lugar, soy muy creyente, así que en primer lugar soy un hijo de Dios, soy una criatura de Él y creo que eso engloba todas las cosas que hago, ¿no? Porque creo mucho en el propósito en la vida. Uno tiene un propósito y creo que cuando Él nos hace, nos configura así, ¿no? Con un propósito y nosotros deberíamos descubrir cuál es y tratar de cumplirlo. Y es lo que trato de hacer como móvil de acción. Tú hablabas la semana pasada de un mantra, bueno, ese es un poquito el mío. Por otro lado, después de ser eso, soy esposo y después de ser eso, soy papá. Y a veces también trabajo en otras cosas. Y siempre lo defino así porque en realidad creo que esa es mi escala de prioridad y en realidad es por qué hago lo que hago hoy. En el fondo, mucho de lo que hago hoy o como vivo mi vida laboral hoy día tiene que ver un poquito con todo eso, ¿no? Es la génesis y el origen de por qué hoy día trabajo en lo que trabajo. Eh, que básicamente son muchas cosas, como hemos conversado, pero si lo resumo, tengo un trabajo principal, digamos, un empleo Ujú. eh, por cuenta ajena, como dicen en España, hace muchos años, que se fue convirtiendo con el paso del tiempo como en un cliente, en realidad, como en mi cliente principal, y luego de muchos intentos, hace 4 años atrás parto con carlosastudio.com, que es lo que hago hoy día, que es un side project, ¿no es cierto? Un negocio que partió en paralelo con esto, con el objetivo de diversificar un poquitito los ingresos y disminuyendo esa dependencia del trabajo principal en caso de alguna situación, e ir generando otras fuentes de ingresos, ¿no? Así que ahí en carlosastudio.com me dedico básicamente a compartir un poquito y a ayudar a la gente a crear sus propios negocios en Internet, e-commerce o tiendas online, páginas web, lo que sea. También comparto mi experiencia en los cursos, todo lo que he hecho estos 4 años, desde cómo hacer email marketing con MailChimp, que me costó aprenderlo en algún momento, lo compartimos ahí, cómo crear un podcast como el que hago, productividad o gestión del tiempo, etcétera. Y bueno, también están las consultorías y todo lo demás. Y lo demás tú ya lo sabes, el podcast, canal de YouTube, blog, Twitter, lista de correo y todas las cosas que estamos haciendo ahí de manera permanente. Total, total, total. Algo que es claro y que se vuelve complicado para la gente que estamos ahora en el mundo online es explicar a qué te dedicas, ¿no? Debería ya validarse el que uno diga hacer cosas. Sí, exactamente. Me dedico a hacer cosas y ya está. Porque se vuelve complicado, ¿no? Intentar explicar, bueno, y hago un poco de esto, y hago un poco de lo de acá, y hago lo de acá. Te vuelves un poco de hacer todo un poco. Y un poco, y otro poco, la idea de invitarte hoy, Carlos, es hablar sobre cómo me gestiono con todo esto. Yo sé que en tu momento tú te interesaste mucho por el tema de la productividad y tiene mucho sentido. Alguien que tiene 3 hijos, esposa,
que además le dedica tiempo a su fe, necesita poder aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, porque pues, todos tenemos 24 horas y es difícil hacerlo alcanzar a veces. Mucha gente me dice, sí, Javier, o sea, ya me gusta toda esa idea de emprender, pero que hay que hacer redes sociales, que peor cuando les hablo de email marketing es como, no, o sea, no tengo tiempo ni para mí, voy a estar poniéndome a escribir correos. ¿Cómo arrancaste esto en el tema de productividad? ¿Por qué lo has considerado importante? Mira, eso está directamente relacionado con lo que te comentaba al principio como mantra, ¿no? O como la inspiración para seguir en adelante. Siempre que trabajé por cuenta ajena, siempre tenía la inquietud de hacer algo. Eh, pero mi problema era justamente ese, es decir, cuando tienes un trabajo de las 8 a las 5 de la tarde y una familia, ¿en qué minuto puedes hacer algo y dedicarle un tiempo como corresponde para poder echarlo a andar? Entonces tuve muchos intentos en ese sentido porque era una cosa que me incomodaba de manera continua, especialmente en los periodos de vacaciones, cada vez que cerraban los ciclos y empezabas un ciclo nuevo, esas 3 semanas de descanso y de desconexión me, 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 me sentía más incómodo con este tema, es decir, volver a trabajar a una oficina, estar en un espacio fijo, con un horario un poquito amarrado y sin poder sacar el tiempo. Muchos intentos de hacer proyectos que fracasaron y fracasaron y fracasaron por distintas razones, porque estaba probablemente haciéndolo de la forma incorrecta, pero lo que me terminó de empujar a, en el fondo, decir yo tengo que hacer algo con esto, principalmente fue una experiencia personal con mi hijo mayor. Okay. En una ocasión, cuando él tenía 9 años, estábamos de vacaciones y no pude dormir mucho esa noche por alguna razón. Mi esposa estaba durmiendo y él, en ese tiempo éramos solo los tres, después llegaron los dos más pequeños. Y lo miré a él mientras dormía y de repente me puse a pensar que él ya tenía 9 años y que a los 18 es mayor de edad y yo ya había vivido la mitad del tiempo que mayor influencia tiene sobre tus hijos, sin darme cuenta. Ujú. Nunca he sido un tipo muy trabajólico en términos de que mi trabajo me postergase tanto la vida personal, pero sí las formas en lo que lo intentaba hacer. Y por otro lado, el hecho de estar en un lugar fijo me impedía a veces participar de cosas como actos de colegio y otros temas. Y sentía que me había perdido muchas cosas de él. Claro. Y la verdad es que me puse a llorar, y esto lo cuento un poquito en el libro que estoy escribiendo sobre este mismo tema, que un poco resume mi viaje de estos últimos 4 años de cómo hacer este side project y todo lo demás. Me puse a llorar de manera descontrolada, ¿no? Estuve llorando creo que 2 horas sin poder parar de entender esto y el otro día salimos a hacer algunas cosas dentro del lugar donde estábamos de vacaciones y salí yo con él a caminar y a preguntarle algunas cosas, qué pensaba él, si como papá lo había hecho bien hasta ahí, etcétera. Y logré sacar algún poco de feedback de eso. Y eso fue cuando, en 2018, cuando ya esto cambió de manera radical. Eso me empujó a entender que yo tenía que buscar un camino y hacer algo y encontrar la forma de hacerlo. Luego Dios fue poniendo todo, el apoyo de mi esposa, a través de libros y otras cosas, fueron haciendo que ese 2018 todo empezara a encajar y encontrar este camino hasta llegar hoy día al podcast con 170 episodios y el blog con 200 artículos, el libro que estoy escribiendo y todo lo demás que hace 4 años no hubiera pensado de dónde hacerlo en realidad. Y después más encima llegan mis dos hijos más chicos, entonces todo se empieza a sumar, pero yo te diría que ese es como la génesis y el momento en el que me hace como un clic o un antes y un después de decir, lo voy a hacer en serio, pero lo tengo que hacer de manera inteligente y bien. Y ahí fue cuando la productividad apareció como para poder solucionar el problema, digamos. Ok, ok, increíble. Me encanta esa historia, ese motivo. No sé si has escuchado sobre este libro de La vía rápida del millonario, ¿no? De MJ de Franco, de No lo he Marco, leído, perdón, pero MJ de Marco. Y él dice en una parte, porque él habla mucho acerca de esta libertad de tiempo, ¿no? Como la sí. mayor riqueza, como el mayor bien que puedes tener a nivel material, es el tiempo. Entonces él dice, bueno, tú puedes ir a trabajar, pero tus hijos no crecen en las noches, Sí, crecen todo el tiempo. Y, y, y eso es un poco por lo que defendemos acá el tema de los negocios online, ¿no? Porque puedes seguir haciendo tu vida sin perdértela, sin exacto. quedarte afuera, ¿no? Eh, y no llegar solo a ver dormir a tus hijos y todo. Es una de las razones por las que le digo a la gente, oye, arranca un negocio paralelo, aunque ahora sea pequeño, pero llegará un punto donde eso se vuelva lo más importante, se vuelva más grande y puedas liberar ese tiempo. Así que creo Correcto. que, creo que por aquí estamos súper conectados. Y para entrar un poco en materia, Carlos, sobre productividad, empecemos por lo que está mal.
¿Cuál es el mayor error que tú ves en el tema de productividad? ¿Por qué desperdiciamos tanto tiempo? ¿Qué está pasando? A ver, creo que hay tres razones principales por las que generalmente desperdiciamos tiempo. La primera es la falta de disciplina, es decir, del autocontrol, no solo en Ujú. el tiempo, en general. Somos muy tentados en términos de que quiero comer esto, nos falta esa autodisciplina. Voy a empezar a hacer ejercicio, pero al final duramos 2 días y lo dejamos de hacer. Esa falta de constancia y compromiso y disciplina es súper importante. Otra razón es justamente la falta de compromiso real con las cosas que queremos hacer. Es decir, somos muy buenos como personas para quejarnos respecto de nuestra situación. Si yo decía estas cosas, yo no estoy citando a otros ni apuntando con el dedo, estoy diciendo lo que yo decía. Si yo no tuviera este trabajo, podría dedicarme a lo que yo quisiera y emprender un negocio. Si yo no tuviera que pagar una hipoteca, si yo no me hubiese casado tan joven, si mi hijo no hubiese tenido, incluso en momentos que es muy fácil culpar a los demás. Entonces era cómodo eso, porque no era yo el responsable de no poder alcanzar lo que yo quería alcanzar. Entonces eso es lo primero, yo creo que nos saboteamos a nosotros mismos de manera continua. Y lo otro que ocurre es que cuando intentamos hacer las cosas, somos poco realistas, es decir, nos ponemos objetivos que no se pueden alcanzar en nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, yo intentaba muchos emprendimientos, buscaba siempre socios. carlosastudio.com es el primer emprendimiento que yo hago en solitario y es el primero que ha funcionado. Eso ya te podrá decir un poco de por qué estaba equivocado. Y no es que mis socios fueran siempre malos, tuve socios horribles, con los que tuvieron buena responsabilidad de que a lo mejor las cosas no funcionaran porque no tenían el mismo compromiso que uno, Claro. etcétera. Pero antes de carlosastudio.com tuve un socio increíble, era muy comprometido con el proyecto, trabajábamos muchas horas, pero siempre yo traté de crear algo como muy grande para lo que podía en ese momento. Una empresa grande en paralelo con socios y trabajadores, quería verme como una gran compañía, haciendo cosas que a lo mejor no sabía. Entonces creo que por ahí un poco va el match de esto, es decir, cuando uno empieza a ser disciplinado y comprometido, se deja de engañar o de mentir a sí mismo respecto de esta gran mentira que yo le llamo es no tengo tiempo. Es una mentira absoluta, no tengo tiempo. Y esto a veces es ofensivo cuando lo digo, pero es que yo lo digo porque yo me mentí así y después de 4 años puedo decir que es falso que no tuviera tiempo. Uno tiene tiempo, y esto se lo escuché mucho a un pastor en la iglesia en algún momento, él decía, tú tienes tiempo para lo que quieres o decides tener tiempo. No existe la falta de tiempo, lo que existe es la falta de interés o de compromiso real con lo que uno quiere llevar a cabo. Entonces pasamos, quiero cambiarme de empleo, quiero hacer esto, quiero, pero no pasamos a la acción, cuesta pasar a la acción. Y a veces eso es un tema de madurez o de repente pasar por experiencias como las que te digo yo, de darte cuenta de que el tiempo ha pasado, que ya estás camino a los 40 y que se te va a ir un poco el espacio. No porque la gente puede emprender en cualquier edad, lo digo más bien, sobre todo cuando uno tiene hijos pequeños, que te estás perdiendo muchas cosas, no puedes ir a buscarlos al colegio. No sé, siempre hay algo que te hace clic ahí y no siempre está la posibilidad de arrancar. Yo creo que va un poquito por ahí el tema. Dijiste algo que tal vez estoy un poco sesgado en estos días por las cosas que estoy leyendo, pero tú me dijiste, por ejemplo, que quisiste empezar como con proyectos grandes, ¿no? Ser el jefe, tener a la Sí. gente trabajando. ¿Tú crees que, que hay mucho de ego cuando intentamos emprender? Mucho más de lo que quiero lograr es de lo que quiero mostrar. Y, Sí. y eso puede ser algo que nos distrae espantosamente. Qué sé yo, pues hay gente que comienza a subir el contenido en redes todo el día y necesito el mejor video para que se vea bien y no sé qué. Y es más un esperar a que alguien me diga, ay, qué bien lo estás haciendo, que llegar al objetivo. O sea, un negocio online Sí, tiene que dar dinero y más nada, exacto. Como cualquier negocio en realidad. como cualquier Como negocio. cualquier negocio. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, a ver, creo que ninguno de nosotros, sobre todo en Latinoamérica, queremos ser asociados con el fracaso. En la cultura americana, en la cultura norteamericana, el fracaso está muy bien visto. De hecho, los inversionistas invierten mucho en aquellos emprendedores que han fracasado muchas veces, porque Mm. eso demuestra constancia, demuestra que aprendieron, que se mantuvieron en el tiempo. Pero al menos en Chile, yo no sé cómo será en Ecuador, pero al menos en Chile está muy, muy como estigmatizado el concepto del fracaso y es como si la sociedad estuviese esperando que fracasara si somos muy buenos para destacar el fracaso como algo negativo. Sí. Entonces, todo el mundo quiere hacer cosas, pero también en paralelo quiere demostrar que lo que está haciendo en realidad es algo que funciona. ¿Ah? Ujú, Yo ujú. tengo miles de seguidores y resulta que tengo esto aquí, esto acá. Entonces hablábamos antes de partir, por ejemplo, de este micrófono que lo tengo hace una semana. Yo empecé el podcast grabando con el mano libre de mi teléfono y estuve un año grabando con el mano libre de mi teléfono en mi auto, o sea, Claro. y con mi celular. Entonces, al principio uno intenta mucho como figurar o jugar este personaje del emprendedor que uno ve en la película y como ese camino corto de que al final casi es como una cosa
como que te vas a convertir en millonario y los demás van a trabajar para mí y el dinero me va a caer. Todo esto que te comunican las películas de emprendedores, porque también en 2 horas te resumen como una historia, ¿no? Entonces tú piensas, esto fue rápido, pero a veces son años, muchos años para lograr alcanzar ciertos objetivos. Sí, total, tienes mucha razón en eso, va muy, muy por allí. Entonces, Carlos, una vez visto estos errores, ¿cuál fue tu primer paso hacia aprovechar mejor el tiempo? Todavía sin hablar tanto del side project, pero Sí, ¿cuál fue en esos primeros pasos para ti que tú dijiste, a ver, esto puedo ordenarlo un poco? sí, mira, yo aprendí del tema de gestión del tiempo por una cosa bien curiosa. Mi esposa me regaló una gift card. Ya. Me gusta mucho leer, me regaló una gift card para comprar un libro, ¿ok? Era para eso, no era una gift card abierta, sino que una gift card para comprar un libro en una librería específica en Chile. Yo fui a buscar siempre buscaba libros sobre emprendimiento y otras cosas, y encontré un libro de Carlos Rebate que se llamaba Influencers, que se lo recomiendo a cualquier persona, donde contaba la historia de 20 emprendedores y lo que hacían ellos con su emprendimiento. Y dentro de esos emprendedores encontré a un emprendedor español, que es Joan Boluda, quien sigo de manera recurrente, su podcast y todo lo demás. Y él tenemos muchos símiles en términos de la forma de vivir, un montón de cosas. 3 hijos igual, y él hablaba sobre el time blocking y la gestión del tiempo. Y cuando descubrí el time blocking, que no es una cosa, suena una cosa como tan extraordinaria, difícil, como medio oculta, como un secreto, ¿no? La gente siempre piensa como que es como una especie de poder que tiene uno de repente. No, él lo logró porque no tiene la realidad mía, él lo logró porque no, el time blocking no es nada más que dividir tu jornada en bloques de tiempo. Es una definición básica del time blocking, dividir tu jornada en bloques de tiempo. Todos tenemos 24 horas, tú lo mencionaste, 8 horas dormimos, 8 horas habitualmente trabajamos y que trabajamos para otra persona, y nosotros decidimos qué hacemos con esas otras 8 horas. Después podemos hablar de cómo sacar tiempo de ahí, pero cuando tú distribuyes esa jornada, te das cuenta, me pasó algo muy raro, porque yo siempre pensaba, tengo una lista de pendientes brutal y nunca se acaba. Y hoy día, primera cosa que entendí es que nunca se va a acabar, siempre va a haber cosas pendientes, eso es lo primero, que eso es bueno. Sí. Y luego es que yo sentía que todo era urgente, todo lo que me llegaba era muy importante y tenía que hacerlo. Entonces había todo como un desorden, o sea, por ejemplo, estaba haciendo algo, me llegaba un WhatsApp que había que hacer no sé qué cosa, dejaba lo que estaba haciendo y empezaba a hacer otro, y esa continua interrupción, viviendo con 3 hijos, por ejemplo, porque mi esposa está 2 o 3 días fuera a veces cuando le toca por su trabajo estar fuera, y estar aquí, gestionar casa y todo lo demás, la interrupción de los niños que quieren jugar, es una locura. O sea, la pandemia a mí me ayudó mucho también a fortalecer esto. Entonces, entender dividir ese espacio de tiempo y saber que cada cosa le tienes que dedicar un momento específico y concentrarte en eso, fue la clave. Eso yo te diría que a cualquier persona yo le podría decir para empezar. Divide tu jornada en bloques de tiempo y decide lo que vas a hacer. Y cuando mi lista de pendientes yo la vi y empecé a ver los bloques, en primer lugar me di cuenta que en realidad el 80% de las cosas que tenía esa lista pendiente ni siquiera eran urgentes, o incluso algunas importantes, ni siquiera algunas las ejecuté nunca. Solo por mirarlas en perspectiva, ¿me entiendes? Como si yo mirara, fue una sensación muy rara, como si yo mirara una mesa desde arriba y viera todo un calendario ordenado, ¿no? Y me empezaron a sobrar bloques de tiempo. Oye, ya no necesito esto acá, porque ahora cuando estaba concentrado en grabar el podcast, estaba concentrado en grabar el podcast, y cuando estaba concentrado en ir a buscar a mi hijo al colegio, estaba concentrado en ir a buscar a mi hijo al colegio, porque la productividad no tiene que ver solo con el negocio online, solo con el trabajo. Toda tu vida puede estar bien organizada y vas a poder hacer eso. Si yo, por ejemplo, quiero tener, que lo tratamos de hacer, una salida a la semana con mi mujer, yo separo esa salida a la semana y ese día no hay reuniones, no hay otras cosas. De la Claro, misma forma, claro. cuando estoy jugando con mis hijos, estoy jugando con mis hijos, y cuando estoy aquí grabando, aunque ellos están allá ahora con su hermano y todo lo demás, en algún momento a lo mejor pueden aparecer por aquí y golpearme la puerta, en general ellos saben que cuando el papá está trabajando, está trabajando. Son chiquititos todavía los más pequeños, pero lo van entendiendo. Entonces, ese es como, así partí. Cuando logré dividir mi jornada, diría que eso fue lo más importante, de ordenar el desorden, de organizar ese desorden que todos tenemos en general. Increíble. ¿Y elegiste digamos que alguna serie de bloques importantes? Sí, Porque igual uno se puede perder ahí, ¿no? Igual sí, uno puede decir, no, todo es importante, ¿no? sí. Elegí, mira, en realidad primero, si yo hiciera un paso a paso, esto lo explico bastante en el libro sale durante este semestre, ¿ya? Buenísimo. Así que ahí vamos a compartir un poquito de esto, pero te lo explico así de manera bien, bien concreta. Primero que todo, hice la lista de todos mis pendientes en un papel, todo, 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 todo. Luego tomé categorías, hay una matriz, no recuerdo el nombre exacto de la matriz, pero es una matriz que te permite dividir básicamente, imagínate un cuadrado, una matriz bidimensional, donde tienes importante, urgente, no urgente. Ya, Y fui ya, ya, ya. metiendo todas esas cosas en cada una de esas casillas. Ya. Luego, en orden de esa importancia o de urgencia, lo fui metiendo en los bloques. Ahora, Wow. esos bloques también
tú los puedes organizar como quieras, y yo los distribuí por áreas. Ujú. El área de mi fe, como decías tú, de la iglesia, si apoyo alguna causa social, tenía espacio con un color en mi calendario. Otro Ya. espacio para mi trabajo principal, otro espacio para mi negocio paralelo, otro espacio para la salida familiar. Entonces, cuando yo miro mi calendario día a día, yo sé las horas que tengo para cada una de esas cosas. A veces se pueden mover porque hay imprevistos u otras situaciones, pero en general con ese orden, por lo menos sé que si, por ejemplo, hoy algo específico no lo alcancé a hacer, inmediatamente lo puedo mover para otra fecha que tenga disponible y lo voy acomodando. Genial, genial. Súper. Eso suena, tiene sentido. Y esta matriz que tú hablas, yo la vi por primera vez en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Mm. de Stephen Covey, ¿no? Ahí la vi por primera vez hace ya varias lunas atrás. Pero está interesante ese siguiente paso, ¿no? Porque uno puede llegar a tener esa matriz y, bueno, ¿y ahora qué? Hago Correcto. solo lo importante, pero si ya eso se convierte en, en tu calendario, yo pienso que lo demás queda fuera incluso, hasta por Sí, nosotros que somos de ingeniería, ¿no? Queda un poco por default, va quedándose afuera, ya no hay espacio para tonterías, digamos, para perder el claro. tiempo. Ojo, que no me refiero a que no hay espacio para la diversión, sí, pero a lo mejor También lo ya tiene tienes, exacto, también. Si exacto, quiero ver una serie en Netflix, yo tengo un espacio para ver series. O si quiero perfecto. leer un libro, tengo un espacio para ver libros. No tienes por qué renunciar a nada. Obviamente hay cosas que te van a consumir más tiempo. Hay veces donde, jornadas donde a lo mejor trabajo más para ciertas cosas que las que hubiera querido para otras. A veces se puede desequilibrar. Pero igual Ujú. está todo controlado dentro de esta hoja, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Total, tienes una hoja de ruta muy clara. Y ahora, yendo un poco hacia adelante, ¿cómo hiciste Mm, para ya en un momento decir, ok, voy a empezar carlosastudillo.com mm. y sacarle espacio? Porque finalmente, cuando empezaste este proyecto ya estaban tus 3 hijos. Cuando empecé el proyecto ya estaban dos de mis tres hijos y el otro llegó como al año de que yo Ya, estaba ok, empezando. Y yo estaba imagínate. trabajando de 8 a 5 de la tarde en un lugar físico. O sea, Wow, esa era mi realidad, que es una wow. realidad distinta hoy, porque fue parte del proceso que yo decidí ejecutar. Quiero decir, yo sigo trabajando en el mismo lugar, yo no me cambié de trabajo, yo estoy hace 13 años trabajando para ese mismo empleador que hoy día se convirtió en ese cliente principal y Claro. del cual he ido tratando de reducir ese porcentaje de incidencia en mi facturación mensual. Eh, y ese trabajo fue cambiando en el tiempo también, porque yo logré ganarme ese espacio. Entonces, Genial. ¿cómo lo hice yo para sacar tiempo al principio en esa Ujú. realidad? Lo primero que empecé a hacer fue generar contenido, ¿ok? Y para generar contenido escribía 3 veces a la semana en el blog. No tenía podcast, no tenía nada. Solo tenía el blog en carlosastudio.com y mis servicios básicamente que eran una cosa bien indefinida entre crear páginas web y todo lo demás, pero muy indefinida. La propuesta de valor no era para nada clara y de hecho la voy incluso a retocar estos días también, siempre estoy haciendo algunos pequeños ajustes. Y lo que hice fue lo siguiente. Acá en Chile por lo menos nuestro horario de almuerzo es un horario de 60 minutos, ¿ok? Y es un horario donde tú puedes decidir si vas a comer a un restaurante o si puedes comer en la misma empresa, tienes un casino ahí en la empresa donde puedes almorzar, o incluso en mi caso, porque yo soy ingeniero de informática, así que vengo de ese trasfondo, podías almorzar incluso en tu escritorio si querías. Mientras mis compañeros muchos almorzaban y veían una serie. Entonces, mientras ellos almorzaban y veían una serie, yo almorzaba y escribía un artículo para el blog. Entonces estuve así durante 3 o 4 meses escribiendo 3 veces por semana artículos, 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 artículos y dedicarme a eso. Luego vino el podcast y yo quería hacer el podcast. ¿Cómo lo hago para hacer el podcast? Porque ya tengo este espacio ocupado. Para hacer los primeros episodios del podcast, los primeros 50 episodios del podcast, yo me empecé a levantar media hora más temprano, 30 minutos más temprano. Y eso lo cambió todo. Yo no me demoraba 30 minutos en grabar el podcast. Yo me demoraba 15 minutos en grabar el podcast. Claro. Pero me levantaba, hacía mi rutina tranquilo, grababa el episodio con el celular y era todo lo que hacía. Me iba a mi trabajo, dejaba subiendo el episodio por Drive y luego, como los martes y los jueves los tenía libres de espacio en ese horario de colación, aprovechaba de renderizar, dejar el podcast y dejarlo publicado para hacer una vez a la semana. Pero ¿qué hacía antes de esto? ¿Por qué antes no funcionaba esto? Porque antes yo hubiera querido grabar un podcast diario. Me encantaría grabar un podcast diario, pero mi realidad no me permite. Entonces es súper importante que tus objetivos sean realistas, que hagas cosas que realmente puedas. Si tienes 5 horas a la semana, 1 hora al día, media hora al día, ocúpala y estrújala para eso. Entonces empecé a sacar horas de ahí al principio. Luego negocié con mi jefe una jornada, llegar antes, irme antes. Ya. En otros momentos negocié otra cosa, llegaba antes. Simplemente llegaba antes a la oficina, 1 hora antes, cuando no había nadie. Y ahí
me iba a escribir, escribía, y cuando empezaba mi jornada, empezaba a trabajar en mi jornada. Entonces ganaba mucho tiempo porque estaba solo, en silencio, en la oficina, podía escribir, podía grabar, podía hacer todos estos temas. Y así, o sea, mira, he grabado el podcast en autos, he grabado el podcast en hoteles, mientras he estado por salir con mi familia, me levantaba a las 6 de la mañana a grabar, pero no es que haya que hacer un sacrificio brutal, es decir, yo fui logrando hasta llegar incluso a tener 3 horas diarias para mi negocio en algún momento. Hoy día tengo más, porque mi distribución de horario cambió, porque fui negociando, así como fui negociando horitas, de repente fui negociando teletrabajo. Después fui negociando ya no trabajar por horas, sino que trabajar por objetivo. Pero es un proceso, o sea, no es que de la noche a la mañana le dije a mi jefe eso, y hoy día tengo, y la pandemia ayudó a consolidar eso, total libertad de movimiento, puedo trabajar desde cualquier parte, estamos planificando con mi familia incluso cambiarnos de ciudad ahora a una ciudad más tranquila, en el campo, entonces no, todo eso ha ido cambiando, pero ha sido un proceso de tiempo, digamos. Total, 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 total. Y algo que me gusta de todo lo que mencionas es que no, a veces uno ve esos modelos muy gringos, ¿no? Muy de Mm, lo leí en el libro y dice, no, pero eso es porque él, o porque allá, o porque ahí se puede. claro, Pero, a ver, pues, Chile, no sé, pues la última cosa que le pasó a Chile fue hace menos de un par de años donde tuvieron una crisis súper fuerte. brutal. Entonces, creo que estábamos en plena pandemia ya, Sí, no o recuerdo sea, muy fue bien. poquito antes, nosotros salimos de estallido social, por decirlo de alguna manera, y Ujú. pasamos a pandemia entre medio, o sea, sin escalas ni nada, Sí, directo. sí, sí, sin pausa, ¿no? Fue Sí. todo por ahí. Entonces, ver que tú en medio de ese proceso aún así has podido desarrollarte, crecer y lograr un montón de cosas, es fabuloso, es fabuloso. A mí me parece completamente fantástico. Y bueno, eso un poco como para contextualizar que cualquier persona que realmente Cualquiera. le ponga un poco de ganas, lo puede lograr. Lo que tú decías al principio, ¿no? El compromiso. Porque sí, tú aquí nos puedes dar todas las herramientas de time blocking, de productividad y lo que sea, pero mañana pues escucho el podcast y luego ya, sí, está buenísimo. Y ya, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Igual nosotros vamos a disfrutar aquí este tiempo porque nos quedamos un De poco todas maneras, con ganas la semana pasada de seguir conversando con Carlos. Entonces, Carlos, para avanzar un poco más en tu historia, porque está buenísima, ahora estás dedicando un poco más de tiempo ya a tu proyecto e incluso ahora estás utilizando Twitter. O sí. sea, encima del blog, el podcast y todo lo que haces, en estos días te he visto sumamente activo por Twitter. Otra vez, ¿cómo tú haces este proceso de irle sacando tiempo al tiempo? Ujú. Bueno, a veces implica sacrificar cosas, ¿ok? Ok. Me refiero a otros bloques, porque el tiempo evidentemente no es infinito. Eh, y también tiene que ver con los objetivos. Por ejemplo, yo al comienzo escribía 3 artículos por semana en el blog y grababa el episodio del podcast. Ujú. Hoy yo no escribo, después de más de 200, deben ser 250, ya no escribo 3 veces por semana, escribo generalmente una vez cada 15 días un artículo en el blog. Ya. Eh, y el podcast es prácticamente en contenido. Hoy día lo que estoy haciendo directo es el podcast, ¿ok? El podcast ahora está migrando, lo he hecho siempre en YouTube, pero ahora estoy empezando a partir del episodio de mañana a aparecer en cámara porque eso, la idea es darle un poquito de realce al canal de YouTube, porque yo ya en YouTube venía haciendo algunas cosillas, entonces ya no necesito estar grabando siempre videos de YouTube porque el contenido del podcast me permite matar, por un lado, el contenido de audio, por otro lado, Mm. contenido de texto, porque todos los capítulos del podcast están con su entrada en WordPress y todo ahí publicado con la escaleta, con todo el contenido. Por lo tanto, si alguien busca por texto, me va a encontrar. Y Claro. luego tienes el contenido. Entonces, logras sacar ese espacio. Lo otro es que entender que no necesitas tener tanto espacio. Yo no tengo notificaciones en mi teléfono. Si tú quieres encontrarme de manera urgente, me tienes que llamar por teléfono. Si Ya. tú me mandas un WhatsApp, puede que yo te responda, seguramente te voy a responderlo, pero tengo incluso espacios para mirar WhatsApp. Es decir, sea las horas que miro WhatsApp, según el horario y el momento. Y lo mismo pasa un poco con Twitter. Todos los días en la mañana voy a interactuar media hora, responder algunos tweets, interactuar en algunas conversaciones que me parezcan interesantes, Mm. etcétera. Y luego Claro. durante la jornada, si tengo algún tiempo muerto, estoy haciendo dormir a mi hijo se queda ahí dormido mientras tanto, estoy haciéndolo dormir, estoy al lado de su cama porque no sé, puedo meter un ratito de Twitter a responder y todo lo demás. Entonces, vas aprendiendo con el tiempo a saber que tienes tiempo, lo vas encontrando. Sí. Yo quería aprender más cosas cuando empecé.
Entonces, mis viajes en locomoción hacia el trabajo, que a veces eran 45 minutos, me iba escuchando un podcast sobre emprendimiento, me iba leyendo algún artículo, iba contestando algún mail, porque el móvil te permite eso hoy día. Entonces, vas encontrando, cuando le tomas el gusto a esto, vas encontrando, hey, aquí otro bloque, hey, aquí otro bloque, aquí, para lo que quiero hacer. Claro. Ahora, cuando empecé en Twitter ahora, eh, disminuí considerablemente mi participación en Instagram y en la página de Facebook. Ya. Y cambié el perfil y dije, mira, para Instagram y Facebook voy a hacer solo lo que es marca personal, es decir, compartir lo que voy haciendo, casi no voy a compartir contenido porque no tengo mucho tráfico de ahí. Y Ujú. el resultado en este último mes es que con Twitter es brutal, o sea, la curva de visitas hacia la web desde Twitter y desde las otras redes sociales no tiene nada que ver. Entonces le meto más Sí. horas a Twitter y lo otro lo voy haciendo casi como una especie de ocio, meto otras cosas de la vida personal ahí y todo lo demás. Entonces vas encontrando formas de hacerlo. Claro, claro, sí, 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 totalmente. También tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con objetivos, con Mm, tener una prioridad clara. Porque a lo mejor, no sé, si yo me meto a hacer cada cosa porque la escuché que a alguien más le funcionó, nunca me va a alcanzar el tiempo, exacto. porque voy a estar probando 50 cosas. Por ejemplo, a mí me encanta leer, disfruto leer sobre muchas cosas, pero a inicios del año anterior dije, ok, voy a tener que ponerle un orden a la lectura Claro, porque Porque si quiero avanzar en el tema de negocios online, en el tema de emprendimiento, voy a tener que direccionar un poco la lectura por allí. Y aunque me cuesta, tengo que decir que todavía me cuesta porque me encanta leer sobre tantas cosas, que lo que he hecho es dejar de comprar libros sobre otros temas y enfocarme por un claro. tiempo sobre estas cosas. Por ahí, qué sé yo, pues ahora estoy leyendo las meditaciones de Marco Aurelio como una cosa que es más interior, ¿no? Correcto. Pero en general hay como que vas haciendo etapas o como estaciones un poco, ¿no? Y tú dices, bueno, esta es la etapa de aprender sobre negocios online, ¿no? Sobre persuasión o sobre lo que sea. Tú ahora estás con la etapa de Twitter y ya probablemente en algún momento cuando eso esté un poco más, eh, tal vez más automatizado para ti, pues le puedes dar espacio a otra cosa también. Exactamente. Súper. Exactamente. Es un proceso natural. Al Ujú. principio es como todo, ¿no? Como hacer ejercicio, vas adquiriendo la habilidad con el tiempo. Sí, Pero partes con eso, con una hora, no necesitas más, o media hora, partes con eso. Ese pequeño paso de esa media hora, una hora, cambia todo. genial, 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 súper, súper. ¿Qué piensas, Carlos, sobre el tema de las automatizaciones? Porque esto con la productividad va muy de la mano. Mira, yo no soy tan ¿Cómo lo ves amigo, tú? yo no soy tan amigo de las automatizaciones, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales y estas cosas así, Ujú. porque me gusta interactuar de verdad, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo podría publicar un artículo en el blog y que inmediatamente a través de alguna herramienta se genere una publicación en Twitter con visita, mira, esto es lo que acabo de publicar. No lo hago. Ujú, ujú. No lo hago Ya. porque le quita naturalidad a lo que hago. Pero sí creo que hay cosas que está bien con el tiempo automatizar, como por ejemplo, si tienes una lista de correo, me encantaría enviarle un email de bienvenida personal a cada uno de los suscriptores. Pero Claro. no puedo, pero redacto porque entiendo más o menos personalmente cómo es la gente que se une a la lista de correo. Ujú. Entonces, sigue siendo un correo personal porque yo lo pienso en esa persona individual que tiene muchas cosas común conmigo, con el Carlos de hace 4 o 5 años atrás, y le escribo a esa persona. De verdad Claro. tengo ese gesto. Entonces, ese tipo de cosas tú las puedes automatizar. No me molestan las automatizaciones, pero creo que hay que manejarlas con criterio. No tengo respuestas automáticas en mis redes sociales, ni en WhatsApp, ni ninguna de estas cosas. Ni bots, ni nada de ese tipo de cosas. No tengo bots que estén dando like ni compartiendo los tweets de otros. Si retuiteo, porque Sí, sí, sí. retuiteo yo y porque me nace hacerlo. Porque pierdo Genial. un poco el control también, sobre todo en lo que es interacción. Ujú. Lo que pueda automatizar o simplificar, lo voy haciendo. Si tengo una herramienta que me permite conectarme el calendario en el computador, en el teléfono y se sincroniza porque resulta que cambió una actividad o tengo que hacer algo, cualquier cosa que me surgió y la tengo que ir a poner en un bloque, no quiero venir a meterme al computador. Voy, la ingreso ahí, pum, se sincronizó y cuando llego al computador está ahí. Al revés también. Entonces va un poquito por ahí. Creo mucho en la automatización, soy ingeniero de informática, pero controlada. Claro. Sí, 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 total. Estoy bastante de acuerdo por ese lado, ¿no? Me pasa un poco igual con el tema de las redes sociales y con el tema de los emails, ¿no? El otro día alguien Mm, me decía, pero ¿cómo haces tus emails diarios? ¿Los escribes una vez por semana y luego los programas? Y les digo, no, yo los escribo día a día porque día a día pasan cosas, entonces es sí, más obvio. interesante eh, contar lo que va pasando en el día a día que esperar, que inventarme o no sé, como que siento que les estoy mostrando cosas
que en ese momento digo, no, esto ya está pasado. Exacto. Sí, está muy bueno. Oye, para ir contestando aquí una pregunta de Susi, dice sobre los bloques de organización, pregunta si son más efectivos que una checklist. A ver, depende. Siempre esa respuesta es una buena respuesta. ¿Pero por qué lo digo? Porque tú lo dijiste en algún momento, no es que todo lo que uno hace le resulte a todo el mundo, pero yo te diría que para mí sí son más efectivos. Ahora, y creo que para la mayoría de la gente sí sería más efectivo, en mi opinión, ¿ok? ¿Por qué? Te voy a dar una sola razón. El problema de las listas o de los checklists de tareas que yo voy a hacer es que no tienen un tiempo definido cuando los voy a ejecutar. Entonces es como una lista para tranquilizar la conciencia muchas veces. Un día voy a leer un libro, un día voy a empezar un podcast, un día voy a hacer esto, verdad, tengo que empezar el capítulo del podcast, verdad que tengo que cambiar mi lista de correo. No, a mí no me funcionaba eso, yo tenía listas de correo, listas de tareas eternas. Entonces lo que entendí es que la única forma es establecer una fecha y una hora para hacer lo que dices que vas a hacer. ¿Puedes obtener una lista? Sí, cada vez que tengo esa lista la voy alimentando, pero la voy metiendo inmediatamente en un bloque. A veces no tengo claro en qué bloque va a ir, entonces la anoto, pero luego va a caer en un bloque y mientras no esté en un bloque no se va a hacer. Así de estricto en ese sentido trato de ser. Si no está en un bloque, no se hace porque probablemente no es tan importante, por eso no la he puesto en un bloque. Y otra cosa que me da más tranquilidad, es decir, me llega una cosa así como, oye, necesito que me ayudes me podía ayudar porque estoy tratando de comprar un hosting, una consulta de un amigo, ponte tú. Quiero comprar un hosting, entonces no sé cuál es el mejor. Y no le puedo responder en ese momento porque estoy ocupado. Entonces, dejo eso anotado en mi lista de pendientes y luego voy y digo, ya, tal día voy a contestar esto. Entonces me quedo tranquilo porque sé que eso no está pendiente. O sea, está pendiente, pero tengo un día y una hora en cuando lo voy a hacer. Entonces deja de molestarme en mi cabeza y dejo de tener esa sensación de que tengo tanto por hacer y no voy a terminar nunca. Sí, no voy a terminar nunca porque los días tienen 24 horas y todos tenemos un tiempo para trabajar, si el tiempo no es eterno. Entonces no pasa nada. Tengo que entregar una propuesta para un cliente, se la entrego el jueves está agendado, el jueves se hace y se manda. Pero ya me quedo tranquilo de saber que lo voy a hacer. Por eso es mejor para mí una lista de tareas, perdón, el bloqueo o los bloques de tiempo que las listas de tareas. Estoy bastante de acuerdo contigo, Carlos, sobre ese. A mí me pasa que me pasaba, ¿no? Cuando hacía listas de tareas también, que a lo mejor ves 5 tareas y tú dices, pero bueno, ¿y cuál hago? Y tú dices, bueno, voy a hacer esta, pero después dices, no, es que esta también es importante. Entonces, terminas haciendo 2 cosas a la vez, en teoría, que Y no después es no hacer nada. real, y no haces nada, no avanzas nada. Es mucho más efectivo y yo lo tengo un poco así, jamás le he puesto nombre. Eh, yo aprendí ese proceso un poco con el libro de One Thing, lo único, no recuerdo el nombre, ellos utilizan muchísimo ese esquema del bloque de tareas con la pregunta de qué es lo único que tengo que hacer ahora para llegar a mi objetivo, ¿no? Exacto. Entonces, tú ya planificas así un mes entero, si quieres. Que puede cambiar. Que O puede sea, hay que cambiar. ser flexible también en esto. No es tan rígido. Tiene una estructura, pero no es una estructura inamovible. Eso también es importante. No, es que hoy día tenía que hacer el bloque de no sé qué. Entonces, a veces pasan cosas que te toman 5 minutos. Entonces, si yo tengo un mail, que también lo ocupo para la productividad, el mail lo reviso 2 veces al día, no tengo notificaciones para que no me interrumpa el mail cada vez que llega un correo, porque uno se distrae y pierde la concentración. Claro. Entro al mail y voy revisando. ¿Esto cuánto me toma? ¿5 minutos? No importa si no es importante, pero me toma 5 minutos, lo contesto. Ya está, se fue. Pero si me toma 15 o 20, ya lo pienso y digo, no, es que puede esperar. Creo que va un poco por ahí, pero es tema de experiencia solamente, con el tiempo se puede lograr. Genial. Es increíble que el manejo del tiempo y la productividad, al igual que todo lo demás, también es una habilidad que se aprende, ¿no? Sí. Finalmente, porque a veces uno espera como esa receta mágica. Dime, a ver, dime qué hago. Ya, bueno, time blocking, pero aún así hacer time blocking es una habilidad, De todas maneras, como es una cualquier otra. práctica. Sí, sí, sí. Como cualquier otra. Por eso requiere disciplina al final, porque yo puedo poner un calendario muy bonito con las cosas que voy a hacer y después no hacerlo. Puedo Claro. ignorarlo totalmente y me voy a disparar en los pies, que es lo que uno habitualmente hace. Genial. Pero de todo lo que probé, te diría que el time blocking ha sido lo más efectivo para mí. Perfecto, perfecto. Carlos, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Que ya un poco tú lo dijiste, me gustaría que quede como explícito. Para alguien que está ahorita en su empleo y que dice si me animo, no me animo, quiero empezar mi negocio, no lo empiezo, ¿cuál sería el primer paso para poder sacarse ese tiempo para iniciar algo más? Bueno, primera cosa importante es saber para qué quiero el tiempo. Genial. Eso es súper importante, porque a veces, a ver,
Una tarde, por ejemplo, pasa que se te caen unos compromisos y te queda ahí el espacio libre. Y tú siempre te quejas de que no tienes tiempo. Y a veces pasa que te quedas bloqueado y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Como no sé qué hacer en este rato. Entonces, importante saber primero para qué quiero el tiempo, ¿ok? Yo Ujú. quiero empezar un negocio, como sea. Voy a empezar escribiendo emails y voy a tener una lista de correo, por inventar cualquier ejemplo práctico, ¿ok? Entonces, voy a dedicarle 1 hora al día a esto. Eso es lo que puedo según mi jornada. Primera cosa, tengo que entender cuántas horas tengo. ¿Cuántas horas duermo? 8, ¿ok? ¿Cuántas horas trabajo? 8. Tengo que incluir los traslados, pueden ser 10. ¿Cuántas horas me quedan disponibles? 6, pero tengo que pensar que a lo mejor tengo realidades domésticas o otras cosas. Entonces, lo primero es, de mi tiempo que duermo, ¿puedo sacar tiempo? ¿De dónde saco? En el fondo, mirar los bloques. ¿De dónde saco tiempo? Ok, del tiempo que duermo voy a dormir, me voy a levantar media hora antes y me voy a acostar media hora más tarde. Y a lo mejor se van combinando, ¿ok? Como yo hacía, que a veces era hora de colación, otro día levantarme más temprano, es lo mismo. Tú lo puedes combinar, no tiene por qué ser algo estructurado donde solo la hora de colación, solo, no, a veces sacas 1 hora de tiempo sacando media hora del almuerzo y media hora al final de la jornada, etcétera. Para mí, por ejemplo, trabajar después de las 9 de la noche es productivo porque mis hijos ya están durmiendo. Claro. Entonces tengo que encontrar otros espacios. Eso es lo primero. ¿De dónde saco el tiempo? Puede ser de mis horas de dormir un poquitito, puede ser de mis horas de trabajo. Cuando le digo eso a la gente, no es que les esté incentivando a que engañen a su jefe y se vayan al baño a trabajar. Lo que les quiero decir es que hagan lo mismo que hice yo. Vean si pueden llegar más temprano, vean si pueden ocupar parte de su jornada que sus compañeros ocupan en otras cosas, no necesariamente todos los días, vean si los trayectos les permiten hacer cosas, si quieren aprender de un tema, pueden formarse simplemente viendo videos en YouTube, un podcast. ¿Cuánto tiempo ocupamos viendo memes, redes sociales y otras cosas en nuestros traslados? No estoy diciendo que esté mal, yo también veo memes, también veo series y hago otras cosas, pero todo tiene un momento. Entonces, eso es lo otro. Cuando ya logras sacarle tiempo a esos dos bloques, a esos dos grandes bloques de 8 horas, digámoslo así, dormir y trabajar, te quedan los tuyos. Y que eso ya depende en buena parte de ti, en buena parte de ti. Es decir, voy a dedicarle 1 hora a mi proyecto todos los días. No, ¿sabes qué? No puedo dedicarle 1 hora de mi trabajo, perdón, de acá, pero sí puedo dedicarle media hora y puedo dedicarle media hora de sueño o puedo dedicarle media hora de otras cosas. Ahí va un poquito por dónde partir. Cuando ya tienes esa hora, ahí empieza la estrategia de cómo voy a llevar adelante mi idea para lo que quería esa hora. Pero es 1 hora. No, no piensen cómo voy a sacar 3 horas, cómo voy a sacar 1 hora por día de mi jornada para hacerlo. Compartí hace poquito en Twitter un hilo con todas estas ideas de dónde se pueden sacar horas del tiempo y todo lo demás. También en el libro van explicadas con algunos ejemplos de lo que me ha funcionado a mí, básicamente. Por supuesto. Súper, súper, súper. Carlos, ya que estás hablando de Twitter, hora del spam de valor, cuéntanos un poco sobre tus redes sociales, donde la gente te puede ir encontrando también, que eso es Bueno, importante. me pueden encontrar en cualquier red social, en Twitter, Instagram o Facebook, como Carlos Astudillo, o asociado a mi página web carlosastudillo.com. Ahí también están los links a mis redes sociales. Está también el podcast, es Emprendedores Online, lo pueden buscar o buscar el podcast.carlosastudillo.com. El blog lo mismo, blog.carlosastudillo.com. YouTube también me encuentran como Carlos Astudillo. Está todo el contenido ahí de lo que hemos venido diciendo, en cualquiera de Ya. esos canales. Y también está la lista de correo ahora que la retomé hace poquito, hace como 3 semanas. Estoy mandando un email todas las semanas compartiendo un poquito de toda esta experiencia. Gestión del tiempo, negocios online y marketing de contenido, que son las cosas que he podido aprender. Un correo a la semana con algún tipo, algún consejo para los que se quieran sumar ahí en carlosastudio.com/newsletter. Ahí está también disponible todo para los que se quieran unir gratis a la newsletter. Perfecto, todas estas cosas igual quedan luego en los comentarios si estás escuchando este podcast o viendo este podcast o alguna cosa que ya transmitimos por los medios que se pueda. Van a estar aquí todos los enlaces para que puedas seguir a Carlos, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante de Susi. ¿La productividad, según tu experiencia, va mejor en la noche o en la mañana, Carlos? Bueno, eso también va a depender de cada uno, ¿no? Yo Por pienso que ejemplo, sí. yo en general les diría que la mañana va mejor, porque en la mañana estás más despejado, en la noche estás más cansado. Hay gente que le gusta más, son noctámbulos. Mi suegra, por ejemplo, mucho de acostarse tarde y funciona, tú hablas con ella a las 11 de la noche y está como lechuga, como decimos nosotros, o sea, súper bien, pero le hablas a las 10 de la mañana y como que no computa mucho. Pero en general, creo que depende de dónde uno encuentre esos espacios de productividad en virtud también de su realidad. Si yo tuviera que elegir, si me pone así una pistola en la cabeza, elige, te diría en las mañanas, idealmente. Pero yo hoy saco tiempo de las mañanas, saco tiempo de las noches, y cuando digo eso, para todas las cosas, ¿ok? O sea,
trato de salir con mi mujer todos los días a caminar, aunque sean media hora, 40 minutos, de tener tiempo para cenar con ella cuando no ha estado aquí, o si ha estado aquí, porque ella puede estar aquí, yo puedo estar trabajando, entonces no necesariamente tenemos tiempo para nosotros. Lo mismo con mis hijos, antes de estar aquí, esa media horita para jugar con ellos. Ahí uno va jugando. Si tengo que elegir, la mañana te diría que es mejor, pero depende mucho de tu realidad. Muy bien. Yo soy más noctámbulo. Ya he probado yo con la mañana y no, no Perfecto. antes de las 9 de la mañana no funciono como se Lo debería. bueno de esto es que tú, mira, aquí hay dos personas, tú funcionas, digo, tú y yo estamos acá, aparte de las amigas que están conectadas. Ujú. Eh, Tú funcionas mejor en ese horario y yo funciono mejor probablemente en las mañanas. Lo que no quita que a veces trabajo después de ciertas horas, pero donde rindo más es en las mañanas. Claro, 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 total. Sí, a mí me pasa. Tal vez en la noche lo que encuentro es un silencio especial, ¿no? Y tengo las Sí. experiencias del día que de repente es como, aquí puedo hacer. Por acá, qué más nos preguntan? Dice, tengo problemas de coordinación de actividades seguidas. Me gusta hacer poliactividades. ¿Qué son las poliactividades? Es decir, dos o tres actividades al mismo tiempo. Ahí yo tengo opiniones, pero dale, Carlos. Eh, Mi opinión también, es mi opinión, es que no se pueden hacer dos o tres actividades al mismo tiempo. ¿Ok? En general. Tienes que hacer una actividad. Ahora, insisto, con flexibilidad. Yo escribo, por ejemplo, para mi libro, me voy a demorar porque lo voy a terminar este mes, 3 meses en escribir el libro, dedicándole 2 horas a la semana, en las noches, porque es un horario más tranquilo donde mis hijos ya están dormidos y tengo la tranquilidad del resto del día resuelto y me siento a escribir ahí y escribo mis 1.200, 1.500 palabras en cada una de esas veces que me senté. Y ya está. No dejo grandes tareas hacia el final. Eh, entonces, no es fácil hacer muchas cosas al mismo tiempo. Experiencia mía durante la pandemia, estando en casa, mi esposa trabaja en salud, por lo tanto ella nunca paró de trabajar. Y yo trabajaba desde casa. Y ese trabajar desde casa implicaba que mis hijos estaban, los dos más grandes, con clases online. Eh, Obviamente también se ponen a pelear por los juguetes, lo típico, ¿no? Entonces tengo una tasa de interrupciones en ciertos periodos del día alta. Entonces, una cosa es que yo me concentre en una actividad y que obviamente voy a recibir una interrupción que tengo que procesar, y otra cosa es que yo mismo me sabotee haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, porque nunca terminas de hacer esas dos o tres cosas, entonces esa sensación es muy desagradable, yo la vivía mucho. ¿Cuándo voy a terminar? Estaba muy cansado ya a media mañana porque aún tenía cosas sin resolver. Eh, y lo otro también es entender eso, o sea, es decir, si hoy día no alcancé, ayer por ejemplo yo quería escribir, tendría que haber escrito ayer en la noche, y no alcancé a escribir, ya está, no alcancé a escribir, ¿qué voy a hacer? Hoy día voy a escribir y porque descubrí que había una actividad que no era tan importante, la postergué y dediqué el tiempo a escribir. Tienes que aprender a manejar eso. Mi sugerencia, ¿no? Mi opinión es que no se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Soy súper, o sea, se me queda, mientras estaban mis hijos aquí en casa y tenía veces que, por ejemplo, por alguna razón nos turnamos con mi mujer para cocinar. Entonces, si un día yo no había cocinado, me atrasé con el almuerzo, a veces se me quemaba el almuerzo porque tenía el almuerzo puesto abajo mientras estaba tratando de resolver algo aquí. Horrible, no. Ahora que almuerzo, ahora que almuerzo, ahora que hago lo otro, es la única manera. Al menos en mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y ojo, que aquí voy a hacer yo también un apunte, y es que las mujeres, y esto me pasó el otro día en una conversación, podrían llegar a decir, no, es que las mujeres somos, Sí, eh, no recuerdo el término exacto, pero multitarea. multitarea, ¿no? Multitasking. Neurológicamente eso no es real, no existe. Yo siempre los comparo con como que los seres humanos somos como los primeros computadores, ¿no? Parece que hacemos dos cosas a la vez, pero hacemos una. Y lo que hacemos es que saltamos de una tarea a otra. Eh, Eso por un lado, que no existe realmente el multitasking en el ser humano. Siempre hay un Sí. salto neurológico de una tarea a otra. Y por otro lado, estamos poco acostumbrados a la concentración. Es una habilidad Mm. que nos ha costado y que en parte pues no hemos sido educados, y nosotros mucho menos nos hemos autoeducado para la concentración. Tenemos mucha facilidad para dispersarnos, para la distracción. Entonces, la politarea, de alguna forma, eh, tiene que ver con, empiezo algo, pero ya mi mente voló, entonces hago otra cosa que un poco me mantiene ocupado, más que productivo, me mantiene ocupado. Correcto. Ahí hay un trabajo de trabajar la concentración.
De todas creo maneras. yo. Yo lo veo desde Sí, esa perspectiva. Me parece porque yo también en algún momento era muy de, tengo que hacer 2 cosas a la vez o 3 cosas a la vez, pero nunca fui realmente productivo como lo soy ahora. Y el gran problema es que no me puedo mantener haciendo una sola cosa porque me desconcentraba rápido. correcto. Terminaba viendo Netflix, qué sé yo, o lo que hubiera en esa época, pero terminaba haciendo otra cosa. Pero es un tema más de concentración que de habilidad por hacer muchas tareas a la vez. Es un buen tema. ¿Ah? Sí, de todas maneras. De Sí, sí, todas sí. maneras. Por acá nos preguntan, bueno, ¿y qué tips hay para concentración? No se me ocurre ninguno ahora. La verdad es que practicar. Sí, yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer para enfocar, más que Ujú, concentrar, ¿ok? ujú, Para conservar el enfoque. Primero, disminuir al máximo las distracciones, total. especialmente las del teléfono móvil. Ujú, Es decir, no notificaciones de redes sociales, no notificaciones de WhatsApp, no notificaciones idealmente de correo, a no ser que el correo, por ejemplo, por mi trabajo principal, hay ciertos horarios en que yo tengo que estar atento al correo, porque llega alguna solicitud de algún soporte o alguna cosa, entonces no puedo esperar hasta las 12 del día si llegó una solicitud a las 9 de la mañana. Entonces me llega la notificación, yo miro, es urgente o no, se hace, no se hace, ya está. Pero después de las 6 o en los fines de semana, yo tengo bloqueado eso a través de algunas aplicaciones del teléfono. Pero no tengo ninguna otra notificación. O sea, mi esposa sabe que si ella quiere hablar conmigo, me tiene que llamar, porque si no, ella me manda un WhatsApp, yo puedo pasar a veces 2 o 3 horas sin mirar el WhatsApp. Eso es lo primero, reducir las distracciones al máximo. Eh, Tener el correo abierto, por favor, no, porque te llega un mail, lo empiezas a contestar, asesino del tiempo, así le digo yo al correo, porque la verdad que es muy saturante. sí. Y lo segundo que podría recomendar es una herramienta gratuita que se llama Timer. Lo pueden buscar como huevo, ¿no es Como huevo cierto? en inglés, sí. Sí, Ajá. exacto, Timer, si lo buscan en Google, una herramienta online, donde tú puedes definir un tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando a veces he tenido muchas interrupciones y sé que tengo que estar sí o sí concentrado en escribir un artículo del blog, entro a timer.com y sé que me voy a demorar 45 minutos, por decir algo en escribir. Escribo ahí 45 minutos, lo pongo a pantalla completa en un segundo monitor y empieza a correr un reloj en cuenta regresiva. Entonces, estoy escribiendo y estoy ahí mirando y dándome cuenta que tengo un tiempo que tengo que cumplir. Entonces, si me suena el teléfono, tomo en cuenta porque estoy enfocado en que tengo que cumplir ese tiempo, y antes de que suene en el fondo la chicharra de este pomodoro que uno tiene ahí como para controlar. O sea, cuando hay casos Claro. muy extremos, Timer puede ser una buena alternativa. También lo he usado de repente. Yo tengo unos 3 meses, Carlos, que apagué las notificaciones de mi teléfono. Y es increíble porque llega un punto donde te olvidas. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo que yo era prácticamente adicto a Instagram y ahora lo abro cada 2 o 3 días. Facebook lo tenía en su momento en mi teléfono porque decía, bueno, me sirve para el negocio. Cada vez entiendo menos Facebook, entonces como me salí un poco de allí, lo desinstalé de mi teléfono. Y a veces amigos y me dicen, oye, ¿viste que subió tal foto, no sé quién, que te etiqueté, no sé qué? Y yo, no, me he olvidado de abrir, tengo 2 semanas que no lo abro. Entonces, Claro. realmente también a veces uno considera algo importante, y esto es un sesgo cognitivo, porque lo tiene presente. Sí. Pero en cuanto deja de estar presente, resulta que ya no era tan importante como creíamos. Es que al final las notificaciones de las redes sociales o del teléfono es como tener a alguien en la puerta todo el rato golpeándote ahí. Sí, sí, sí. O Y a sea, veces no necesariamente es algo importante. ¿Me entiendes? O no, sea, si mi mamá me etiquetó en la foto del cumpleaños, que bueno, pero primero ya estuve en el cumpleaños y disfruté con mi familia, ¿entiendes? Eso es lo que yo me quedo, el recuerdo de eso. Luego, sí. claro, cuando tengo un momento de tranquilidad, porque también dejo algunos bloques a veces vacíos, como para usar con libertad, entro a Facebook, le doy like a una foto o todo lo demás. Mm, Y lo demás, bueno, si hay algo urgente me llamarán. Si se está quemando la casa, mi hijo no me va a mandar un WhatsApp, supongo, me irá a venir a golpear la puerta y todo lo demás, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Perfecto. Carlos, pues vamos a ir cerrando este episodio que está increíble. Ya llevamos casi 1 hora por acá. El Sí, tiempo pasa deprisa. Eh, ya te invitaré de nuevo cuando publiques tu libro, cuando ya esté publicado. Definitivamente estás ya invitado para venir a gracias. conversar del libro, para que lo vengas a presentar, para agarrar mi enlace de afiliado Muy bien, no hay problema. directamente. Entonces, pues nada, Carlos. Por acá nos quedamos con la última pregunta. Vamos a contestarla rapidito. ¿Cada cuánto debes planificar tus actividades? ¿Tú cada cuánto planificas actividades, Carlos? A ver, si esto sí es mensual, semanal o lo que sea, ¿no? A ver, yo tengo los bloques blancos, por decirlo de alguna manera, los bloques de colores, pero vacíos, ¿no? Con lo que Ujú, voy a hacer.
Ujú. ya sea en 2 semanas más o esta semana. Y tengo una estructura de esos bloques. Sé que, por ejemplo, el bloque azul es de mi trabajo principal y que ahí lo puedo dedicar a algo que tengo pendiente. Pero mis actividades generalmente yo las tengo para la semana, habitualmente están claras, pero no porque me haya parado el lunes a planificarlas, sino que esta semana ya tengo todo completo, entonces ¿dónde meto estas cosas para la próxima o la subsiguiente cuando realmente le voy a poder dedicar tiempo? ¿Ok? Entonces mis actividades se van generando de manera dinámica hacia el futuro. No es que yo me senté y planifiqué una semana completa, porque además es muy volátil. Es decir, hay cosas que sí o sí van a cambiar, cosas que yo pensaba que voy a poder hacer el viernes y resulta que no. Esta semana mi hija amaneció enferma el lunes, entonces hubo cosas que yo tenía presupuestados que iba a poder hacer y que significaron que no, porque significa que ella está acá en casa, que hay que cuidarle más, que están los dos más pequeños, por lo tanto van a pelear más y eso va a generar mayores interrupciones. Significa que a lo mejor no voy a tener que ir a buscar a mi hijo al colegio, por lo tanto tampoco tengo que correr tanto para darles el almuerzo. Entonces, es muy, cambia mucho, ¿no? Entonces, no sirve planificar algo para el mes que viene como así como a morir, sino que es importante tener claros los bloques donde tú vas a dejar esas tareas y Ujú. ejecutarlos cuando corresponda, pero siempre con la flexibilidad de saber que eso puede cambiar. Por supuesto, por supuesto. Súper. Billete journal, no sé qué es eso. ¿Qué es un billete journal? Carlos, no sé si tú tengas idea de qué es. No, ¿hay una pregunta sobre eso? Sí, ¿qué opinas del billete journal? No, 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 ni idea. No tengo idea lo que es el billete journal, Sí, perdón, sí, mi ignorancia, no, sí, no lo sí, sé. no tengo ni idea. Bueno, el journal sé que tiene que ver con el escribir a diario o algo así, pero bueno. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido por acá, por habernos dado tantas ideas. Realmente esto es un episodio que va a ser un pilar dentro de este podcast definitivamente, porque es algo que todos los que estamos emprendiendo online lo necesitamos. Así que, pues nada, te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado para pasar por acá. No, al contrario, Javier, gracias a ti por la invitación, por la amistad también. Como siempre digo en Twitter, sigamos creciendo todos juntos, apoyándonos y ayudándonos lo más posible. Gracias a las personas que hayan estado en vivo viendo esto y también a los que, por supuesto, lo vayan a ver después ahí en el canal y todo lo demás. Gracias por la buena onda y por permitirme estar aquí para seguir compartiendo. Así que esperamos seguir ahí en redes compartiendo en adelante, ¿no? Por supuesto que sí. Y recuerden que para estar en estos episodios en vivo y hacerle preguntas a Carlos o a quien sea nuestro próximo invitado, así como lo hemos hecho hoy y lo hemos bombardeado de preguntas a Carlos, tienes que suscribirte en pensamientopersuasivo.com. Muchísimas gracias de nuevo, Carlos. Muchísimas gracias a Denise, a Susi, que han sido las participantes que han estado hoy por acá en vivo. Y nos vemos el día de, no sé, pues en el siguiente episodio que vamos a grabar esta misma semana, ahora que lo pienso. Muchísimas gracias. Nos vemos.